Cada martes nos reunimos en este espacio para compartir de estos bellos testimonios del poder de Dios cuando cambia la historia de las personas. Y esta mañana está con nosotros conectándose David Rodríguez para compartirnos un poco acerca del día que Dios cambió su historia. David, muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, David, te saludamos desde acá, desde la hermosa y bella ciudad de San Antonio, Texas, hermano. Y bueno, yo sé que tu historia, pues como lo dice nuestro segmento, un día llegó y cambió tu vida radicalmente. Pero queremos que desde antes de ese día, tú nos compartas ese testimonio de lo que Dios hizo en ti. Claro que sí, con muchísimo gusto y agradecido y contento de estar aquí con ustedes. Medio minutito antes de empezar, solamente quiero comentarles, a lo mejor ustedes no se acuerdan de mí, pero ahorita que me conecté dije, wow, qué sorpresa, yo los conocí en Miami, en Expolit, igual wow. Estuve con ustedes en una entrevista por ahí. Y tú cantaste ahí, también bueno, nos compartiste un poco de, pues bueno, cuando eras un chico rebelde, cuando tenías tantos problemas con la sociedad, pero bueno, el Señor vino a cambiar tu historia. Cuéntanos un poco, David. Qué padre. Pues justo eso, mi vida siempre ha sido dentro de la iglesia cristiana. Cuando yo nací, mis papás ya eran líderes de adolescentes, líderes de jóvenes en una iglesia y prácticamente pues yo crecí ahí. No tengo fotos de chiquitito con el biberón adentro del púlpito, ¿no? Mientras todos se reían. Pero realmente pues uno es cristiano hasta que pues tiene su encuentro con Dios, ¿no? Hasta que uno se topa con ese amor de Jesús. Y a mí de lo que Dios me salvó, bueno, si se los puedo resumir así, es que pues Dios me salvó de vivir la hipocresía, ¿no? Dentro de la iglesia, de vivir una doble vida muy fuerte. A la edad de 13 años, 14 años, empecé a convivir con gente, pues no eran cristianos y me empezaron a enseñar otras cosas que yo nunca había aprendido. Me asombré y me fui derecho, ¿no? Con ellos. Entonces, siempre viví una doble vida a partir de esa edad y no fue como hasta más o menos como a los 19 años, ahí en la colonia de donde soy, ahí en el barrio donde soy, pues tuvimos una pelea, ¿no? Con otras personas y una de esas personas pues quedó muy, muy herida. Entonces estaba muy cerca la policía de ahí y pues me acuerdo que me empezó a perseguir, nos empezó a corretear y en fin llegué a mi casa. No me atraparon en esa ocasión, pero a la semana llegó el papelito, ¿no? De la demanda que me habían puesto, porque pues las personas sabían dónde vivía, sabían todo eso. Entonces me acuerdo que yo estaba demasiado enojado y cuando fui a presentarme ahí a la fiscalía, ahí con la policía, porque bueno, de hecho la policía llegó a mi casa esa vez, en esa ocasión, y pues ya tuve que ir ahí a la fiscalía a presentarme. Y la verdad es que se siente muy feo estar ahí, pero lo que más sentí feo y ahí fue donde fue el punto de quiebre, es que mi papá siempre estuvo conmigo, ¿sabes? Ahí en ese momento siempre estuvo conmigo y ahí aguantó y también lo insultaban, también le estaban diciendo de cosas y pues yo ya en calidad como de pues detenido pues no podía hacer mucho, ¿no? Entonces eso me llenó de mucha impotencia porque mi papá es una persona muy buena, es un hombre de Dios. Y como que yo me sentí el más basura, ¿no? Del mundo. Dije, ¿por qué tiene que pasar esto mi papá? Impotente. ¿Por qué tiene que estar pasando estas ridiculeces, ¿no? Y bueno, seguimos así en ese día y
Y ahí ahí fue donde Dios me tocó, la verdad, donde sentí un quebranto en el que dije, es que no necesito esto, ¿no? O sea, no es posible que esté haciendo pasar a mi papá estas cosas. Y empecé a orar y empecé a decir, Dios, hubo un momento en el que dije, Dios, yo he escuchado toda mi vida que tú haces cosas en la gente, que tú de verdad logras hacer un cambio en la gente, por favor hazlo en mí, o sea, si de verdad es así, por favor hazlo en mí, ¿no? Y me acuerdo cómo Dios empezó a actuar en mi vida, empezó ahí a cambiar muchísimas cosas, incluyendo las amistades, y bueno, vino un cambio, vino una transformación en mi vida genuina, no fue obligada, no fue así nada, y empecé mi ministerio yendo a las cárceles, empecé de jalacables, empecé cargando las mochilas de a quienes acompañaba, pero cuando llegué a la cárcel vi a muchos jóvenes, ¿no? Como yo en esa edad, y me vi reflejado en ellos. Y dije, wow, aquí estaría, ¿no? Y Dios puso una pasión en mi corazón por ellos. Y eso se quedó sembrado en mi corazón. Ahora, por ahí, David, dame tantita chance para hacerte una pregunta, porque Sí. sé que tenemos corto el tiempo, pero sí quisiera. Tú dices que cuando llegas al lugar, después de haber, pues, cometido un delito de golpear a alguien, pero me dices, entonces, al David que veían en la iglesia, era un David que, no, hombre, ¿quién se imagina que David va a andar golpeando? ¿A eso te refieres, que llevabas una doble vida? Sí, justo. Sí, había gente que obviamente lo sabía porque pues sus hijos se empezaban a juntar conmigo. Ajá. Y literalmente así, las palabras que voy a decir fueron tal cual. Se fueron de la iglesia gritándole a mis papás diciendo, tengo miedo de que mis hijos se junten con los hijos de los pastores y de los líderes y se contaminen, por eso me voy de esta iglesia, tengo miedo, ¿no? Empezaron a decir cosas así. Wow. Pero sí, tal cual lo estás expresando. Entonces, vemos que pues yo creo que mi situación fue igual, y mucha gente, yo creo que por eso ahora afuera escuchamos mucho, ay no, yo no voy a la iglesia porque son una bola de hipócritas, o son más hipócritas que ni uno, sí, ¿verdad? Yo prefiero seguir en mi pecado. A mí una vez me lo dijeron, yo prefiero seguir en mi pecado que ser hipócrita e ir a la iglesia. Pero yo creo que ganamos más estando en la iglesia, aún siendo hipócritas, porque tenemos más posibilidad que llegue un día Dios, como llegó a tu vida y llegó a mi vida, y nos transforma y nos hace ver en el error en el cual estamos viviendo. Y me impresiona que cuando estamos en ese momento más difícil, y yo me reflejo contigo porque también fue conmigo con mi papá, pero por una enfermedad, tú fue porque tú estabas pasando y enfrentando algo ante la ley. Pero yo quiero ver qué sucedió ese día. ¿No te encarcelaron? ¿No dijeron nada? ¿Qué le dijeron las autoridades a tu papá? Bueno, realmente no me encarcelaron, aunque sí ameritaba por las lesiones, por el grado de lesiones que tuvo la persona. Le tuvieron que hacer 7 operaciones. ¡Guau! Pues ¿cómo lo dejaste, hermano? No sé, yo me quedé cegado. El asunto es que él demandó mal y había cámaras de seguridad. Okay. Entonces, pues desafortunadamente para él, pues demandó con mucha ventaja a su favor, y pues al momento en el que ya se vieron lo de las cámaras y todo eso, pues ya, pues dijeron no, pues no. Entonces lo único que tuve que hacer fue reparar como daños de, pues sí, o sea, de la operación, y que, pues ya saben, ¿no? Le meten que el psicólogo y esas cosas. Fue lo único, pero no, gracias a Dios no, pues no me encarcelaron. No te encarcelaron, pero eso fue como decir, yo creo que no fue tanto, a lo mejor si tú no hubieras visto esa reacción de tu padre, que estaba ahí, que a lo mejor te hubiera abandonado y que hubiera dicho, ándele, pues ahora
pague sus consecuencias o viva sus consecuencias, pero no lo viste ahí como Dios está ahí, aún en medio de nuestras fallas. Y yo creo que eso detonó y dijo, pues no, o sea, hay algo que llega a nuestros corazones y que transforma. Y yo quiero que lo escuchen muy bien los padres, porque a veces queremos nosotros darle la lección a nuestros hijos, una lección que nosotros a lo mejor no entendemos, pero tenemos que tomar el ejemplo del padre que estuvo ahí. Y yo recuerdo también a mi mamá cuando yo le dije, yo me voy a ir al mundo y voy a hacer, y esas palabras se me quedaron en mí, y dijo, pues así sea, que se me desgarren mis rodillas, pero yo no te voy a soltar. Entonces, a diferencia de lo que me dijo mi papá, pues nosotros siempre vamos a estar ahí, que también fue bonito, ¿verdad? Siempre vamos a estar ahí para amarte, para a cuidarte, para respetarte, pero qué hermoso ejemplo. Entonces, ya sales de ahí y te vas ahora a hacerlo algo al lugar de a lo mejor donde tú tenías que haber estado, David, ya, a las cárceles. Sí, ahí empezó mi ministerio. Estuve 3 años yendo a cárceles cada 8 días. Y bueno, empezando, fíjate que tocaste un tema demasiado importante, sí, o sea, yo pude ver el amor de Dios en el abrazo de mi papá y en el abrazo de mi mamá, la verdad, tal cual lo estás diciendo, así fue. Y bueno, pues corresponder ese amor, corresponder ese abrazo y darlo a conocer al mundo, ¿no? A decirles, no, es que sí se puede, o sea, sí existe el amor de Dios, y eso fue lo que pues me impulsó a hacerlo, ¿no? Ya después de esos 3 años empecé a grabar una canción, 2 canciones como de rap. Específicamente eran para los chicos de adentro de las prisiones. Entonces, en un quemadiscos, yo quemaba así 3 canciones en un disco y llegaba a las cárceles y se los dejaba, ¿no? Y padrísimo, porque a los 2 meses, 3 meses, pues ya toda la prisión ya sabía las canciones, ¿no? Entonces eso me empezó a animar muchísimo a llevar un buen mensaje, a dejarles ahí, pues sí, el mensaje de Dios a través de eso. Y bueno, el resto es historia. Llevo en un mes cumplo 10 años de ministerio, viajando y cantando y esto y lo otro, pero pues siempre compartiendo ese amor de Dios, ese perdón que sobrepasa cualquier cosa, y el amor que cubre multitud de errores y multitud de pecados, ¿no? Qué bonito. Y bueno, es un ejemplo para los papás que nos están escuchando. Yo creo que este día que cambió la historia de David fue cuando vio el abrazo de Dios, aún en medio de una falta, aún en medio de un error. Y qué bonito que te llevó a ese ministerio. Así es. David, nos alegra mucho que sigas adelante. El Señor te ha llevado a plataformas muy importantes, de mucho impacto sobre todo, en donde estás ayudándole al Señor a cambiar las vidas, en esos lugares en donde, en las prisiones, en donde las personas no tienen libertad, pueden conocer a un Dios libertador de su pecado, aún dentro de un lugar en donde no tienen esa libertad, y Dios puede empezar a obrar en ellos a través de tu ejemplo, el que pues bueno, tomamos decisiones equivocadas, así como Dios te dio a ti la oportunidad de enmendar ese error, de ver a través de la obra de tu papá el amor de Dios, pues bueno, también lo puede hacer en la vida de muchos otros jóvenes. Nos alegra mucho saber de ti, David, y que pues el Señor siga obrando a través de ti, llevándote a muchos más lugares para que lo conozcan a Él, no a David. Porque David, pues bueno, va a estar en tantos lugares, has conocido gente que jamás en tu vida vas a volver a ver, pero ellos conocieron a Jesús y el amor del Padre a través de ti. Eso es lo que oramos que el Señor siga haciendo contigo, David, y pues bueno, que en alguna de estas vueltas que da la vida, en otra plataforma nos volvamos a ver. Sí, además, que vengas a San Antonio. Vente a San Antonio acá, claro, hermano, a visitarnos. Claro que sí.
Muchísimas gracias por el espacio y de verdad me dio muchísimo gusto verles. Volvernos a ver, fíjate, sin querer, queriendo, gracias a Sammy, al buen Sammy, que por ahí nos conecta con gente que él sabe que va a ser de gran bendición. David, ¿cómo estás en las plataformas? Yo sé que la entrevista era por tu testimonio, pero aprovechando que te tenemos Pero es aquí, que en sus canciones también. por eso, ¿sí? Sí. Para que escuchen tu música. En todos lados estoy como David el Menor. David el Menor. A ver, Jonathan, a ver si nos buscas algo de ahí de David el Menor. ¿Y qué canción estás ahorita la más, o qué canción te gustaría que en esta mañana la gente escuchara un poquito en referencia a este tema? Mira, puede ser Mi vida cambió, que literalmente habla un poco de eso. Mi vida cambió. Y también una que se llama La Troca. Es un corrido tumbado que ahora está de moda y bueno, yo sé que puede ser de mucha bendición. Ok, gracias David, vamos a escucharla un ratito y bendiciones, hermano. Que llegues con bien a donde vas. Ahí está. Y bueno, este fue el día que cambió la historia de David el Menor. Escuchemos un poquito de esta canción y regresamos con los cumpleaños.